nosotros estamos haciendo esta cadena en la fe del Evangelio de San Juan capítulo 2. La historia en que Jesús en una boda transforma el agua en vino. Y yo quiero que pienses en esto. Cuando a mitad de la fiesta los novios se quedan sin vino para ofrecer, una sola persona se percata de lo que estaba pasando allí. Y fue María, la madre de Jesús. Ella fue la primera que se percató de lo que ahí estaba pasando. Nadie se había dado cuenta, ni siquiera el propio Jesús, ni los comensales, ni los parientes más cercanos. Nadie se había dado cuenta, pero María se había dado cuenta que los contrayentes ya se habían quedado sin vino, ¿verdad? Y que detrás de bambalinas, detrás de bastidores, detrás de las sombras, en la cocina chica, estaba ocurriendo un problema. El resto de los invitados, todos ellos seguían comiendo, seguían bebiendo, charlando, riéndose, sociabilizando, porque hasta ese momento ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Habían visto alguna que otra corrida, alguna que otra cara de preocupación, pero eso no les decía nada. Ellos seguían adelante con su fiesta. Tampoco ninguno de ellos, piensen esto, ninguno de los invitados se dio cuenta que allí entre todos los invitados había un tal Jesús que fue quien en definitiva después convertiría, transformaría el agua en vino para darles el mejor vino a todos ellos y que de esa manera la fiesta fuese total y continua y todos pudieran tener de aquel disfrute. Claro, es que nadie se había dado cuenta de quién era Jesús, porque hasta aquel momento Jesús era una persona común y corriente. Hasta ese momento él todavía no había manifestado su gloria, no había hecho ningún milagro. Para la gente Jesús era el hijo de María, el hijo de José, el hijo del carpintero. Todo el mundo lo conocía como, sí, el muchacho bueno de Nazaret, el que vive en casa de una campesina humilde llamada María y de un señor llamado José, que dicen que tiene buena reputación como carpinteros. Él hace sillas, mesas, arregla muebles. Jesús hasta ese momento era un hombre común y corriente, así que nadie se había percatado, sino hasta días después, que fue Jesús el que transformó esa agua en vino. Pero escuche bien esto, a pesar de que nadie se dio cuenta del problema, y a pesar de que nadie se dio cuenta de que Jesús estaba ahí, y del poder que había en Jesús, todos disfrutaron la bendición por igual. Amén. Todos disfrutaron la bendición por igual. Todos fueron beneficiados por ese milagro que hizo Jesús, que fue un milagro oculto. Porque piensen esto, por favor, muchos de los milagros que Jesús hizo y que están registrados en los evangelios fueron milagros notorios. Delante de todo el mundo dio la gloria a Dios, todo el mundo vio cómo Jesús levantaba a los paralíticos o cómo Jesús limpiaba a los leprosos. Todo el mundo vio, ¿verdad?, cómo Jesús le dio vista a Bartimeo o cómo multiplicó los panes y los peces, ¿verdad?, en aquella multiplicación milagrosa. Todo el mundo vio cómo él detuvo la tempestad en medio del mar de Galilea. Pero este milagro, este primer milagro de Jesús, fue un milagro oculto. Fue lo que yo llamaría un milagro oculto. Un milagro que él no publicó. Un milagro que no todo el mundo vio, pero sí todo el mundo disfrutó. Amén. Fue un milagro oculto. A tal punto que la Biblia dice al término del pasaje, y sus discípulos comenzaron a creer en él. Es decir, que los únicos que vieron ese milagro acontecer fueron ¿quiénes? Los discípulos. Un puñado de amigos de Jesús, de discípulos de Jesús y María. Ellos fueron los únicos testigos y los que realmente sabían el origen de ese vino nuevo y de ese vino que era el más rico, el más sabroso al paladar. El maestresala, los sirvientes, la gente, los invitados, ellos nunca supieron, sino hasta días después, que aquello había sido milagroso y providencial. Fíjense que las palabras del maestresala fueron, pero qué raro.
Generalmente se sirve el mejor vino al principio y cuando ya la gente se cansó de beber, entonces se entrega el vino más barato. Pero ustedes, les dijo el maestresala a los novios, ustedes se reservaron el mejor vino para el final. Es decir, él no sabía qué había pasado. Él no sabía del problema, él tampoco sabía de la intervención de Jesús, pero ahí estaba disfrutando de ese milagro. Y esto me hace pensar en una cosa, gente. ¿Cuántos milagros ocultos Jesús hizo en nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones, cuántos favores usted y yo recibimos en esta vida y hasta el día de hoy casi sin saberlo? ¿Cuántas bendiciones venimos disfrutando sin darnos cuenta que ese disfrute, que ese vino nuevo, que esa bendición viene de parte del cielo? Que no tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestros planes, que no tiene que ver con nuestros recursos, sino que es parte de la gracia de Dios, es parte del amor de Dios, es parte de la misericordia de Dios. Piensen esto, gente. ¿Cuántas cosas Dios habrá hecho en el año 2022 en tu favor y a tu favor sin que tú te enterases, como aquella gente? ¿Cuántas bendiciones materiales Dios trajo y tú ni siquiera fuiste consciente de que esas bendiciones no fueron fruto de la casualidad, sino que Dios las puso allí? ¿Cuántas veces Dios te habrá guardado de algún mal sin que tú fueses consciente de eso? Sin que fueses consciente, la palabra de Dios dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hermanos queridos, la Biblia nos habla de que Dios activa ángeles para guardarnos, para protegernos, y que muchas veces es más de un ángel el que Dios envía para custodiarnos y guardarnos. Y muchas veces a lo largo del año anterior o en lo que va de este año, Dios habrá mandado un ángel para guardarte, para cuidarte, para librarte de un mal, para librarte de un accidente, para librarte del mal ojo, para librarte de la mala persona, para librarte de la envidia, para librarte de aquellos que están queriendo procurar tu mal. Pero como Dios trabaja en silencio, como muchas veces Dios para cuidar nuestra honra y nuestra reputación trabaja en lo oculto, como muchas veces Dios trabaja detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, muchas veces nosotros no nos enteramos, pero Dios está trabajando todos los días, 24 horas al día, para bendecirte, para guardarte, para librarte y para darte lo mejor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Incluso yo diría que muchos de esos infortunios que a veces te han hecho renegar fueron parte del proceso de Dios y fueron parte de ese milagro oculto que Dios hizo. Cuando te quejaste en esa oportunidad porque el coche no te arrancaba, tú creías que eso era una maldición y era Dios guardándote, porque quizás ese día no tenías que salir. Ese día que dijiste, yo tendría que haber viajado a tal lugar y algo sucedió y no pudiste viajar. De repente, ahí estaba el milagro oculto de Jesús. No lo estabas viendo, nunca te percataste. Nunca lo vas a saber hasta que estés en la presencia de Dios. Pero de repente esa puerta se cerró porque Dios te estaba guardando de algún mal. Amén. Cuando dijiste, ¿por qué, Señor, me pasa a mí pinchar acá en medio de la ruta? Y estar ahí 20 minutos esperando que alguien te auxilie, que alguien te ayude a cambiar el neumático del vehículo. Tú nunca supiste que Dios estaba haciendo un milagro oculto, porque allí adelante, minutos antes quizás, Dios te estaba librando del mal, de un accidente, aleluya, del mal destino, porque Dios siempre está pensando lo mejor para sus hijos. Son milagros ocultos. Son milagros ocultos que muchas veces vienen tan disfrazados, vienen tan ocultos. Dios trabaja tan en silencio y Dios trabaja tan bien que ni siquiera nos percatamos que Él está presente y que Él está en el asunto. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén.
Quizás hay alguien aquí que renegó el año pasado y dijo, ¿por qué, Señor, a días de la boda este noviazgo no funcionó, no resultó? ¿Por qué, teniendo yo tanta expectativa de formar esa familia, los planes cayeron? Es que Dios estaba haciendo un milagro oculto. ¿Cuántos dicen amén? Quizás estabas a punto de ponerte en sociedad con alguien. Estabas a punto de decir, esta persona me cae bien, vamos a comprar el coche a medias, vamos a poner el remis a medias, vamos a poner el negocio a medias, vamos a poner un poquito cada uno y vamos a hacer tal o cual proyecto. Y a días quizás de que ese proyecto se materialice o se plasme, Dios rompió esa sociedad, algo sucedió, la plata se devaluó, el terreno no se pudo comprar, el auto no se pudo comprar y tú dices, ay, qué mala racha, qué desgracia la mía. No, es que Dios estaba haciendo un milagro oculto. Dios estaba haciendo un milagro silencioso. Aleluya, aleluya. Es que Dios es así. Dios trabaja en silencio muchas veces. Dios trabaja en lo oculto, Dios trabaja en las sombras, Dios trabaja en las noches. Cuando vos y yo estamos durmiendo, cuando vos y yo estamos en la profundidad del sueño, Dios está trabajando en nuestro favor y nos está librando. Amén. Yo quiero que entiendas, hermano, hermana, a través de esta historia, que muchas veces ocurren milagros y vienen bendiciones a nuestra vida sin que nosotros nos percatemos. Yo pienso en toda la gente que estaba en la boda. Ellos en el momento, hasta que terminó la boda, jamás se percataron de lo que había pasado. Jamás se percataron que fue Jesús el que proveyó el vino. Ellos creyeron que, listo, la fiesta siguió. Disfrutaron. Días después se empezó a correr la voz. Che, ¿saben? ¿Se acuerdan de aquella boda en Caná de Galilea? Bueno, ¿se acuerdan cuando todo el mundo dijo qué rico este vino? Ese vino era el vino real, porque un tal Jesús, que era el Hijo de Dios, el Mesías, estuvo allí y Él nos dio de ese gozo. Él nos dio ese disfrute. Aleluya. Aleluya. Ahora, yo quiero decirte esto. El mismo Jesús que trabajó en silencio, que trabajó en las sombras, que trabajó en la cocina para brindar ese milagro a todos los que estaban allí, es el mismo Jesús que puede y quiere seguir trabajando en tu favor. Él quiere darte un milagro de honra, Él quiere bendecirte, Él quiere darte milagros ocultos, Él quiere proveerte de todo lo que tú necesitas. Él quiere y puede hacerlo. ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte a Jesús. Es muy probable que en este año muchos de nosotros recibamos milagros sin ser conscientes de ellos. Es muy probable que en este año Dios te libre de algo sin que vos seas consciente de eso. Dios te va a librar de situaciones, Dios te va a librar de gente mala. Dios va a cruzar bendiciones en tu camino. Dios va a poner el sí y Dios va a poner el no y siempre va a ser en tu favor, porque Dios trabaja en las sombras para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, piensen en esto y con esto ya termino y hacemos la oración del cuarto día de esta cadena. Esto que yo acabo de decir responde el por qué Jesús convirtió el agua en vino y por qué Jesús lo hizo en secreto. ¿Por qué Jesús no lo publicó? ¿Por qué Jesús no dejó que los discípulos en medio de la boda publiquen ese milagro? ¿Por qué Jesús no le dijo a María, bueno, ahora salí y contale a todo el mundo que ese vino que están tomando, ese vino lo transformé yo? Ese vino lo hice yo a través de un milagro. La Biblia dice que solo los discípulos creyeron en Él. El resto no creyó porque no vio que Jesús lo había hecho. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo así? Por una simple razón. Porque Jesús lo que estaba haciendo era cuidar la honra y la reputación de los novios. Escuche bien, Él estaba cuidando la honra
y la reputación de los novios. Solamente esto lo podemos entender a la luz de las costumbres orientales de aquel entonces. Si hoy en una boda a nosotros nos pasase lo mismo, no sería problema. Es más, si se acaba el vino, las gaseosas, le decimos a la gente, bueno gente, ya nos vamos yendo, ya son las 5 de la mañana, cada cual a su casa, hasta acá, listo, no hay problema. O sale alguien cara dura y dice, che, hasta acá llegó la torta, no hay no hay repetición. Era un pedacito para cada uno, ¿sí o no? Y a veces hasta cuando estamos medio ofuscados, enojados, decimos, che, acá vinimos a saludar a los novios, no a comer para toda la semana, ¿sí o no? Para nosotros no sería un problema. Pero cuando nosotros lo vemos conforme a la costumbre oriental, el vino, la bebida, el agasajo, el recibimiento, el ser buen huésped, buen hospedador, buen anfitrión, mejor dicho. Eso era todo. En la costumbre oriental, eso era todo. Es más, era una ley. La ley oriental de aquellos días bíblicos decía por ley que aun si fuese un extraño, vos tenías la obligación de abrirle la puerta de tu casa, darle para lavarse los pies y un pedazo de pan y un poco de agua. Si era un enemigo, si era un extraño, la ley te exigía que tenías que hacer eso con algún peregrino, porque era una ley humanitaria. Aunque fuese un desconocido, aunque fuese un delincuente, usted le iba a abrir la puerta de la casa y le iba a dar un puñado de pan, un poco de agua, un mendrugo de pan, un poco de agua y un lebrillo para refrescarse y lavarse los pies y sacarse el polvo del camino. Entonces, la hospitalidad, el servicio en los tiempos bíblicos y en la costumbre oriental era muy importante. Y en aquello iba la reputación de los novios. Si ellos tenían que salir y dar la cara y decir, nos salieron mal los cálculos, no podemos atenderlos, no podemos darle más vino, no podemos ofrecerle más fiesta, se terminó acá, nos salieron mal las cosas, los cálculos. La reputación de ellos hubiese caído, hubiese sido una vergüenza que los hubiese marcado de por vida. ¿Cuántos están entendiendo? Pero como Jesús estaba allí, Jesús no permitió, hermanos, que ellos fuesen avergonzados porque los amaba. Amén. Y yo tengo una palabra hoy para los amados del Señor que están aquí. Dios no va a permitir que pases vergüenza. Dios no va a permitir que seas humillado. Dios no va a permitir que nadie se burle de ti. Dios no va a permitir que seas pisoteado. Ningún hijo de Dios que viene al santuario de la fe y que camina conforme a esta palabra va a ser humillado jamás. Porque Dios peleará por ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús podría haber publicado el milagro, pero la gente hubiese dicho, lo hizo Jesús porque los novios, porque ellos hicieron mal el cálculo. Pero Jesús lo hizo en silencio para cuidar la reputación de los novios, para que ellos no fuesen avergonzados. Amén. Y yo creo, hermano, profetizo y declaro que en este año Dios va a hacer milagros silenciosos, milagros ocultos, para que vos puedas estar en alto, para que tus enemigos se tengan que morder la lengua, para que nadie pueda decir nada de ti, porque el favor, la gracia, el amor y la misericordia de Cristo van a estar de tu lado. Aleluya. Muchas veces nosotros los padres hacemos cosas por nuestros hijos sin que ellos se enteren, ¿sí o no? El buen padre, la buena madre no anda buscando promoción, tocando trompeta o tirándole en cara a los hijos lo que se hizo por ellos. Yo sé que hay madres aquí que saben de lo que estoy hablando. Quizás dejaste la espalda en una gamela, pero nunca le dijiste a tus hijos, mirá, yo por vos me esguincé, por vos me salió una hernia, por vos dejé la cintura. Estoy seguro que no. Muchas veces nosotros como padres por ahí
ponemos un dinerito en el bolsillo o ayudamos a nuestros hijos a facilitar alguna cosa. No siempre, claro. Hay momentos donde tenemos que enseñar a ganarse a nuestros hijos el milagro, la bendición y el pan. Pero hay momentos donde la gracia, el favor de Dios nos gana y decimos, vamos a hacer cosas por ellos. De tal manera que aunque no lo sepan, ellos sean favorecidos. Amén. Vamos a arreglar las cosas de tal manera en que nuestros hijos puedan ser bendecidos sin que se den cuenta que ahí estuvo papá. Y quizás hablamos con un compañerito, hablamos con la maestra de grado, hablamos con la directora, hablamos con el rector, vamos nosotros a la universidad y tratamos de abrir una puerta, o hablamos con un contacto y decimos, che, mira, necesito que me hagas el favor de darle a mi hijo la primera experiencia laboral. Y quizás nunca lo dijimos, pero ahí estuvimos tratando de abrir una puerta. Porque ese es el corazón de Padre. Si nosotros, siendo malos, como dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial hace milagros silenciosos, milagros ocultos para honrarnos, bendecirnos, promovernos e impulsarnos a ir hacia adelante. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que en este año Dios te va a favorecer. Que en este año la gracia de Dios se va a mover sobre tu vida. Que en este año vos vas a decir, yo no sé de dónde vino esto, pero vino. Yo no sé cómo se abrió esta puerta, pero se abrió. Yo no sé de dónde vino este dinero, pero vino. Yo no sé por qué Dios está poniendo su gracia a mí en la iglesia y Dios me está usando, me está bendiciendo para bendecir a otras personas. Yo quiero decirte, cuando eso te sorprenda, acordate del mensaje de hoy. Es el milagro oculto. Es Dios trabajando en tu favor para bendecirte sin que tú lo notes.